Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia del momento en que aprecien esta ponencia virtual titulada Fidel Castro, Pensamiento Crítico Nuestroamericano, Humanismo contra Dominación Multidimensional Capitalista, que presentamos en el marco del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano en su cuarta corte. Mi nombre es Rosalba Álvarez García. Ciertamente aportar con dialógica en una comunidad académica precisa en ciencias sociales dignificar corresponsablemente el pensamiento crítico nuestroamericano, develar con heurística regional las contribuciones al pensamiento universal con sentido emancipatorio, nos obliga a apreciar como exponente genuino del humanismo a Fidel Alejandro Castro Ruz, signado en contexto y tiempo histórico. Las contribuciones en praxis y teoría al mejoramiento humano por la transformación revolucionaria de la sociedad no se limitan a investigar pensamiento, obra o personalidad figura por conceptos categoriales tributados, sino integrar justa comprensión de la significativa socialización de la batalla de pensamiento por la vida, el planeta y la dignificación de los individuos salvaguardados en su diversidad e identidad, pero proponiéndonos resignificar herramientas prácticas vigentes enfrentando la dominación multidimensional capitalista. Así vemos que el internacionalismo en Fidel, legado al sur global, con actitud como principio concientizado colectivamente en acciones concretas, sirvió a la erradicación de coloniaje, dependencia, discriminación y desigualdad social en un pensamiento integrador posicionado desde el ejemplo personal y colectivo, que se enriquece ante nuevas coyunturas. Así, el materialismo histórico asegura abordar la investigación descriptiva de sus ideas políticas y fundamentos histórico-epistemológicos imperecederos, pues en tiempos de hegemonización capitalista unipolar, defender la multipolaridad nos determina crear y marcar trayectorias estratégicas por un mundo mejor que es posible. Fidel Alejandro Castro Ruz es el líder histórico de la Revolución Cubana, proceso histórico indivisible para la comprensión de continuidad y forja de esta nación que integra y complementa la nuestra América. Pues Fidel aportó y tributará siempre a la unidad regional como emergencia del sur global, como símbolo de autenticidad y del inquebrantable apoyo a todas las batallas que ha enfrentado y que enfrenta la humanidad, resultando este el signo distintivo de su pensamiento revolucionador. Fidel nace en Irán el 13 de agosto de 1926 en el oriente de Cuba y muere en La Habana, capital de la República de Cuba, el 25 de noviembre de 2016. Pero pocos como él percibieron el resultado de su obra virtuosa. Hizo suyo por convicción el internacionalismo, pero como actitud que tributa al mejoramiento humano porque fecunda en el sentir revolucionario colectivo, siempre encontrándolo apegado a sus preocupaciones como ser social y a ese contexto en el que transcurrió su vida, pero siempre en solidaridad con las causas justas por la liberación de diferentes formas de dominación que enfrentan los pueblos del mundo. Desde diversas perspectivas y asimilando tradiciones histórico-teóricas del pensamiento, Fidel Castro contribuye a la forma de pensamiento crítico y forja ese pensamiento crítico nuestro americano. Nosotros lo podemos aseverar porque con enfoque cualitativo dialógico nos vamos facilitando describir significantes que ponen en valor la concepción investigativa de la personalidad histórica con un legado que evidencia asumir posición teórica enfrentando el pensamiento hegemónico sin practicar el culto a la personalidad desde el estudio de sus relacionantes populares en su liderazgo. Para ello, nosotros estructuramos nuestro trabajo en un primer momento encontrándonos con el hombre pensamiento. De allí que pudimos percibir cómo su enfoque martiano le permite surgir a las preocupaciones desde su juventud, pero no es un secreto para nadie que Fidel Castro como líder evolucionó desde su participación activa en diferentes hechos históricos, a saber,
expedición de Cayo Confites, el Bogotazo, los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la Guerra de Liberación Nacional en la Sierra Maestra, la lucha contra bandidos en el Escambray, región central de Cuba, la invasión por Playa Girón, la crisis de octubre, las misiones internacionalistas y la defensa nacional en Cuba en consecución de la guerra de todo el pueblo. Esto le permitió sentir una especial admiración y agradecimiento también por Venezuela. En toda su forja se percibe que la historia recoge numerosas anécdotas en cuanto a verle desde la denuncia permanente con don visionario en el desenmascaramiento de los flagelos del capitalismo en descomposición, lo cual está caracterizando toda su obra, que va a trascender su desaparición física con plena vigencia. Es importante también abordar su pensamiento en cuanto al equilibrio del mundo, porque en el pensamiento crítico nuestroamericano se ubica una total frecuencia revolucionadora de lo social, lo político, lo económico, lo ideológico, lo cultural, entre otros. Desde la batalla anticapitalista muy bien diferenciada de la crítica postmoderna dominante, cuya hegemonización se impulsa desde los centros de poder occidental. Y es posible hoy comprender que el mecanismo cíclico dentro de la crisis del capital en el sistema económico mundial predominante apunta a su multidimensionalidad, incluso en evidente y peligroso intento de alcanzar lo cognitivo descontroladamente. Y en Cuba, incluso en el mes de enero del presente año, se celebra el quinto encuentro internacional por el equilibrio del mundo, y es notorio señalarlo. También se hace evocación a José Martí en el 170 aniversario de su natalicio y se recuerda el pensamiento de Fidel Castro como fundador de este cónclave, puesto que la complementariedad se integra en el pensamiento también martiano para un equilibrio del mundo, como denominó Fidel, aún vacilante, hecho de plena vigencia en lo ético y político que recaba del esfuerzo de todos los pueblos del mundo. Si viéramos la caracterización de su personalidad, es un proceso significativamente complejo, porque un hombre, por más extraordinaria que resulte su sapiencia, es muy difícil de caracterizar cuando es honesto, sencillo y humilde. Y en ello vemos cuando analizamos importantes conceptualizaciones, categorizaciones que en su praxis aportó y legó al pensamiento humano, elementos de significación en cuanto a concebir revolución. En este concepto importante que fue expuesto al pueblo de Cuba un 1 de mayo del 2000, del año 2000, en la Plaza de la Revolución José Martí, precisamente un Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, Fidel conceptualiza desde un punto de vista también humanista y aborda incluso la unidad viéndola como un ímpetu de actitud, un esfuerzo y una virtud en utilidad del hacer, del sentir y del pensar del individuo. También acoge el internacionalismo desde esta conceptualización, poniendo a prueba la conciencia de los seres humanos, como es hacer ejemplarizante el resultado, y entonces aquí hay un respeto también de la historia. Es como un ejercicio del criterio que para Martí era la crítica en sí, pero que definitivamente el constante reencuentro con ella, y por ello consideramos importante puntualizar desde sus palabras, Fidel Castro educaba al pueblo en el cómo ejercer la acción revolucionaria. Y en 1962 se recoge su frase de que la revolución no se concreta a exponer ideas, sino a realizar ideas. La revolución no es teoría solamente, sino sobre todo es hechos. Y esta consideración es importante porque también abarca el abordaje de la solidaridad, que no podía concebirse como una debilidad entre los individuos, sino siempre con una mirada puesta en alcanzar victorias tácticas y a través también de estrategias donde se identificaba esta unidad antiimperialista de los pueblos. Si bien Fidel fue capaz de avisorar el desarrollo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos en cada momento, también fue capaz de preparar a su pueblo para enfrentarlo, dejando un importante legado para nuestra América.
al punto de que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, líder histórico de la Revolución Bolivariana en Venezuela, entendió con este ejemplo estudiado que la fuerza de las ideas resultaba determinante desde el rescate de la memoria histórica de la nación. Y en ello quedó en el Aló Presidente 256, celebrado en la ciudad sagrada de Tiwanaku, en Bolivia, el 28 de mayo de 2006, su histórica frase: los pueblos de nuestra América se levantan y se levantan sobre su conciencia. Estos elementos son importantes en el análisis de la personalidad de Fidel Castro, de su obra, de su pensamiento y de todo el legado de su praxis política, porque nosotros no estamos reflexionando sobre elementos inconexos o contingentes. Estamos analizando el principio de humanismo, del cual es un digno representante, pero debemos agruparnos en puntos de vista coherentes desde lo que nosotros entendemos, en el que nada humano nos es ajeno. En ello se encuentra coherencia con la afirmación martiana: patria es humanidad. En consecuencia de todo este estudio, nosotros podemos entender que no es asimilar, extraída o incólume o excluida de su contexto la vida de este hombre. En ello se imbrica la conciencia colectiva con la individual, que equivale a decir que la crítica como actividad a la que el propio Fidel Castro dedicó su vida en el ejercicio del hacer, sentir, pensar, es complementadora de la evidencia del autoconocimiento que este individuo tuvo y que fue ganando en la medida en que fue autoformándose dentro de su responsabilidad de liderazgo. Esta situación particularmente virtuosa, que le obligó a estudiar, a investigar y a innovar, lo describe como el intelectual colectivo que marca un rasgo distintivo en su personalidad. Este aporte multifacético, este aporte plural de Fidel Castro aseguró crear las bases cognitivas de un sistema teórico con categorías políticas interpretadas desde la filosofía de la emancipación, de la praxis y de la liberación nuestroamericana. Esto nos permite comprender tendencias geopolíticas como la regionalización, el cambio climático, la multilateralidad, e interpretar las regularidades y estilos de los procesos revolucionarios del siglo XXI, no solo en Cuba, en el continente, pero también en todo el mundo. Esta genuinidad de su pensamiento emergió en autenticidad desde la nuestra América hacia el mundo. En ello, fortalecer el pensamiento crítico nuestro americano es no subestimar el potencial emancipador y de creación teórica heroica de la nueva situación contextual que enfrenta la humanidad, y no desechar tan inmenso legado de actitud moral de este estadista y abogado nombrado Fidel. Como es tampoco imprescindible, ¿no?, considerar que las amenazas que sufren los pueblos del sur global es y merecen retomar de la historia en el estudio e investigación permanente este importante legado. La batalla de pensamiento como maestro colectivo que llevó a cabo Fidel nos legó praxis creadora desde lo identitario, que significó para su pueblo, nuestra América y el mundo, contar con alternativas jurídicas, filosóficas, económicas, militares, entre otras, que permiten dar una interpretación contrahegemónica transformadora de la sociedad con alcance integrador y sentido de evolución permanente. Porque la batalla significativa de Fidel Castro está aún por descubrir en sus discursos, en sus escritos, que hoy resguardan trascendentales conceptos con relación a la importancia del presente y del futuro de nuestra América, de la unidad de sus pueblos, así como la integración política, económica de todos los estados del continente con un pasado común. Y todo esto constituye vigentes líneas de acción, pues sus ideas minuciosamente expuestas se arropan de una autóctona vestidura filosófica para enfrentar la crisis multidimensional del capitalismo en descomposición. Desde el devenir histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro hizo suyo por convicción el internacionalismo, dejando esbozado para la posteridad un principio de actuación con impronta concientizadora que abarca cada ámbito humano, que enriquece la acción creadora de los individuos, que transforma y aporta a su sociedad como seres sociales activos. Su pensamiento alcanzó todas las formas de la conciencia social
mientras transcurría la edificación de una nueva sociedad. Como una contienda ética, él llevó a cabo la consecución colectiva y minuciosa, muy bien pensada. En definitiva, nosotros consideramos que Fidel Castro transmitió con pensamiento, sensibilidad e identidad común socializadora agradecimiento moral, respeto a la patria grande y al sacrificio de los más dignos representantes populares desde su inquebrantable posición bolivariana y martiana. Su convicción ideológica marxista-leninista con los procesos de transformación social, desde la solidaridad con el proletariado y los movimientos sociales contemporáneos, cuyas contiendas se continúan dinamizando en batalla de pensamiento estratégico contra los flagelos como el fascismo, el apartheid, el neocolonialismo, el mercenarismo, el terrorismo y todas las manifestaciones de discriminación, dependencia y desigualdad social constituyen vigentes batallas de la humanidad. Y es por ello que aportamos nuestra ponencia después de haber indagado, investigado elementos de significación al pensamiento crítico latinoamericano. Muchas gracias por su atención.